¿Qué es? La letra, ¿verdad? Por lo menos el abecedario, los colores, y luego de que ya se saben las letras, empieza ya como a querer aprender a leer, ¿verdad? Es un proceso que todo va ahí, amén. Entonces más o menos así es este tema, mis amados hermanos. Son temas que son esenciales, que ustedes y yo los tenemos que saber, no solamente escucharlos, sino conocerlos, discernirlos, como lo dice el tema, entenderlos, amén, para luego, una vez entendidos, empecemos a trabajar en esa línea direccional de la palabra, mis amados hermanos, para que nuestras casas, para que nuestras familias, amén, sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Así que en el nombre del Señor vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor nos hable y ustedes pues supliquen al Señor que me use. Decimos amén. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, delante de tu dulce presencia, pídale al Señor que me use, mis amados hermanos, porque este tema es importante. Dice la palabra del Señor que si la trompeta da un sonido incierto, entonces ¿quién, dice, se reunirá? ¿Quién entenderá? Así que supliquémosle al Señor que el sonido de trompeta en esta hora sea claro, mis amados hermanos, para que todos nosotros lo entendamos. Te suplico, papito lindo, por favor, que pongas guardas en mis labios, Padre, para que no hable cosa alguna que no edifique. Antes bien, cada palabra venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte, pues aquí estamos ya, Señor. Haz lo que tengas que hacer y permite que tu palabra fluya y que sea sembrada, Señor, en buena tierra, en tierra sana, tierra que lleve mucho fruto, para que nuestras casas, Padre bendito, sean casas, Señor, que se levanten, sean casas, Señor, que resurjan, o sean casas, Padre bendito, que sigan, como lo dice tu palabra, como la senda del justo, que va de aumento hasta que el día es perfecto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios y una vez más. Les suplico del amor del Señor que esto yo ya lo he hablado en más de alguna oportunidad, pero que pongamos toda la atención posible, y como repito, ¿verdad? Y que si lo logramos entender, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, vayamos a nuestras casas y empecemos a ponerlo por obra. Decimos amén. El tema para hoy es entendiendo el pecado e iniquidad generacionales. Ya ustedes y yo hemos mencionado esto, lo sabemos, lo hemos platicado. La Biblia, mis amados hermanos, habla en Salmo capítulo 51, versículo 1, según las versiones que ustedes puedan tener o buscar, lo menciona de cierta forma diferente, pero al final, ustedes y yo sabemos que la palabra originalmente fue escrita en hebreo, en griego y parte en arameo. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene muchas partes que están escritas en arameo. Aún el libro de Apocalipsis tiene partes que han sido escritas en árabe, pero la mayor cantidad fue escrita en hebreo y en griego. Aún la Biblia muestra que también hay latín dentro de ella. Recuerden que cuando crucificaron al Señor, dice que le pusieron un rótulo ahí que dice que lo escribieron en hebreo, en griego y en latín. Entonces hay por lo menos 5 idiomas en los que originalmente la Biblia fue escrita. Entonces cuando vamos al original, el original dice, muestra que en la línea de pecado, mencionémoslo así, existe un pecado llamado transgresión. Ya lo vamos a leer, aquí lo pueden ver ustedes. Amén. La transgresión, mis amados hermanos, tiene que ver con el pecado o estorba al cuerpo. Amén. Luego viene algo que se llama pecado, pero bueno, antes de avanzar, la transgresión lo hemos dicho, ¿verdad? La transgresión es, mis amados hermanos, el pecado
que se comete por ignorancia. Amén. Pues que simple y sencillamente nos portamos mal, hicimos alguna cosa, pero no sabíamos. Amén. El mejor ejemplo que yo siempre les pongo es Gedeón. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Gedeón, le ordenó ciertas cosas y Gedeón destruyó los altares a Baal y los altares a Acera, y en un altar de esos vino Gedeón y le ofreció un sacrificio al Señor. Entonces él vio que era un altar, y ¿qué hizo? Ofreció sacrificio. Amén. Pero no era un altar edificado para Dios. Entonces viene Dios y le acepta el sacrificio, pero le dice: el próximo destruye ese altar, me levantas un altar. Y entonces así lo hizo Gedeón, destruyó el altar, edificó otro y volvió a dar otro sacrificio. ¿Y qué creen que pasó? El Señor se lo volvió a aceptar. O sea, le aceptó el sacrificio en un altar a una diosa o a una deidad. Amén. Pero también le aceptó el sacrificio en un altar que era para él. Entonces, ¿por qué le aceptó el primero si el altar no era para él? Por ignorancia. Amén. Entonces, eso fue una transgresión. Amén. Por ignorancia. Pero luego viene el pecado. Y ya cuando hablamos de pecado, la Biblia muestra y dice: ay de aquel que se va a acostar y durante que esté acostado maquina pecado, y al levantarse lo ejecuta. Entonces ya cuando hablamos de pecado, ya es algo planeado. Amén. No es algo que me alcanzó, no es algo que yo no sabía lo que estaba haciendo, sino es algo que planificamos y así lo llevamos a cabo. Amén. Esto ya entra con lo que es la destrucción del alma. Y cuando hablamos de la iniquidad, mis amados hermanos, es un pecado que ya se comete en el espíritu. Cuando hablamos de iniquidad, la Biblia pues nos muestra, mis amados hermanos, que es el pecado que constantemente ustedes y yo podemos estar cometiendo. Caí hoy, pedí perdón, me ministré, quizás hasta liberación recibí, pero más se tardó el pastor o el Señor en ministrarnos liberación que yo en volver a cometer el mismo error. Y luego otra vez la misma historia, y vuelvo y corre, y es un círculo vicioso de iniquidad, del cual lastimosamente muchos cristianos no pueden salir. ¿Por qué? Porque no son verdaderamente libres, sino solamente son libres en el momento. Pero luego la Biblia menciona, ¿verdad?, los tipos de terreno, las preocupaciones, los afanes, la presión aún de los amigos, hacen que vuelvan a caer, y entonces otra vez es necesario ministrar liberación. Amén. Pero no solamente es el pecado repetitivo, sino es el pecado que se marca. Amén. Escudriñamos un poquito atrás nuestros antepasados. La Biblia dice, y ahí traemos la cita, que el Señor visita la iniquidad de los padres, o dice otra versión, castiga la iniquidad de los padres en tercera y cuarta generación. Amén. Entonces es el pecado que cuando miramos hacia atrás, por ejemplo, mi bisabuelo, mencióname algún pecado. Era alcohólico. Amén. Mi abuelo era alcohólico. Amén. Mi papá era alcohólico. Y yo, bueno, yo no, es el ejemplo que estoy poniendo. Amén. Ya también ya me he hecho mis tapis. Ya empecé a probar. Y luego el patrón de iniquidad resulta que vienen mis hijos y también cometen el mismo error. Entonces esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque este es un pecado que va impregnado o se va metiendo no en el cuerpo, no en el alma, sino en el espíritu de la persona. Y como tal, si no se es libre, si no se confiesa, si no se ministra, si no se trabaja en esa área, el espíritu de esa persona va a estar muerto. Y es lo que la Biblia dice, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces esa muerte que menciona ahí es la muerte del espíritu. Por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo, que ya tenemos un entendimiento y podemos escudriñar, no para juzgar, ni criticar, ni señalar, ni condenar a nuestros antepasados,
sino para poder ver, discernir y pedirle al Señor que nos revele aún aquello que está oculto, amén, y en el nombre de Jesús empezar a pelear y a pelear y a pelear para que los errores que ellos cometieron no los cometamos nosotros también. Y si da la casualidad de que ya los cometimos, entonces tenemos que esforzarnos ¿para qué? Para que nuestros hijos, mis amados hermanos, no los cometan. Amén. Decimos amén. Y entonces ya sea en nosotros o en nuestros hijos se rompa ese patrón de iniquidad, y que cuando vengan ya los hijos de nuestros hijos, entiéndanse, nuestros nietos, ellos vengan de una forma en la cual la Biblia dice: bendeciré a millares de los que me aman. Como dice la gente, ¿verdad? Que nuestros nietos o aún nuestros hijos, ¿por qué no?, vengan a nacer en una cuna en donde es glorificado el nombre de Dios. Amén. No quise decir una cuna cristiana, amén, sino mejor una cuna en donde el nombre de Dios es glorificado. Una casa en donde el nombre de Dios es lo primordial. Una casa en donde se dirija por medio de la presencia del Señor. ¿Decimos amén? Entonces la Biblia muestra, mis amados hermanos, estos tres tipos de pecado: transgresión, pecado e iniquidad. Amén. Y la Biblia dice claramente en el Salmo 51, versículo 1, dice, voy a leer desde acá abajo, dice: apiádate de mí, Señor, según tu gracia, borra en tu gran misericordia. Aquí donde esta dice pecados, es la palabra transgresiones. Amén. Luego dice: lávame bien de mis iniquidades, purifícame tú de mis, esta versión dice delitos, pero esta otra dice pecado. Aquí hay otra versión que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra, ¿qué dice acá? Mis transgresiones. Lávame por completo, esta versión dice, de mi maldad. Pero ¿qué dice la otra? Iniquidades. Y luego dice: y límpiame de mi pecado. Entonces, mis amados hermanos, si nos damos cuenta, acá está escrito y así es. Amén. Hay tres tipos de pecado, resumámoslo así, con los cuales el Señor tiene que tratar de diferente forma. Amén. Entonces dice claramente: borra mis transgresiones, lava mi iniquidad y limpia mi pecado. Amén. Entonces ya ustedes y yo identificando, ¿verdad?, que la transgresión es por ignorancia, que el pecado es planeado, pero la iniquidad es el pecado repetitivo y que se ha cometido en mis antepasados, y que Dios nos libre de que también lo cometan nuestros descendientes. Pero si fuera el caso de que ya nuestros descendientes empezaron a cometer los mismos errores que cometimos nosotros como padres, sino que tal vez lo heredamos de nuestros padres, abuelos y todo eso, alguien tiene que empezar a pararse en la brecha, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que aunque nuestros hijos ya hayan cometido los mismos errores, sea la última vez que ellos cometan ese error. Amén. O primera y última. Esa es la bendición que tuvo el rey David, mis amados hermanos, que la Biblia dice, y ahí vamos a ver la cita, de que él fue conforme al corazón del Señor. Amén. Que él agradó al Señor en todo, pero dice, excepto en lo relacionante o a lo relacionado a Urías hitita. Ya hubo un solo defecto, hubo un solo pecado. Amén. Algo que lo marcó, pero cuando vemos, y ahí lo vamos a ver, hermano, ese pecado que dice, excepto lo de Urías hitita, cuando empezamos a ver hacia atrás a sus antepasados y cuando miramos hacia adelante a sus descendientes, fue un pecado. Ustedes saben cuál fue el pecado de Urías hitita, ¿verdad? ¿Cuál fue? Sí, lo mató, pero no es eso lo que la Biblia menciona. Exacto, le quitó a la esposa. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que en los tiempos antiguos, así lo muestra, el hombre podía tener la cantidad de mujeres que él quisiera. ¿Cuántas tuvo Salomón? Ni más ni menos que 1000 mujeres tuvo. Tenía dinero, ¿va? En la actualidad, allá los árabes, mis amados hermanos, ellos pueden tener también, hasta el día de hoy, las mujeres que quieran, pero hay una condición. ¿Saben
¿Saben cuál es la condición? ¿Ah? No les... Yo creo que es que todas viven ahí con él, ¿no? Bueno, más o menos. La condición es tener a todas exactamente igual. O sea, si una tiene un Rolls Royce, la otra también. ¿Y qué es eso? Pues el Rolls con canela. No, hombre, es un carro, hermano. Si una tiene un carro último modelo, la otra también. Y esa es la condición. Si a una la tiene peor que a la otra, entonces ya es pecado, ya es prohibido y lo pueden hasta matar. Pero bueno, entonces ¿por qué les digo esto? Porque el pecado que le enmarcaron a David es un pecado en el cual está escrito que él podía tener las mujeres que quisiera, y así no solamente él, sino cualquiera, pero excepto el único detalle era que nadie podía tocar a la mujer de otro. ¿Por qué? Porque era de otro. Y eso es condenado desde el principio hasta el fin en la Biblia. Tocar la mujer de otro. Pero el día de hoy, ¿qué es condenado? El día de hoy se permite tener dos. Ya ande. Va. Entonces, mis amados hermanos, ese lastimosamente fue el gran pecado del rey David, y ahí se ve marcada la iniquidad. Job capítulo 6, versículo 29 dice: volver ahora y no haya iniquidad, volver aún y considerar mi justicia en esto. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Sí, ya cometimos transgresión, sí, ya cometimos pecado, y estamos viendo que la iniquidad de nuestros antepasados ya la cometí yo, y como repito, y estoy viendo que mis hijos también ya van en la misma línea. ¿Qué dice la Biblia ahí? Volver ahora. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid ahora y estemos a cuenta. Entonces, hoy es un día, mis amados hermanos, para estar a cuentas. Créanme, yo me gozaba por muchas razones, mis amados hermanos, en el culto. ¿Por qué? Porque yo los veía a ustedes y la verdad les digo, no había ni uno solo que no estuviera metido. Y esa es la gloria del Señor, mis amados. Amén. Porque a veces yo volteo y otros así. Pero hoy, bendita su misericordia, estaban todos metidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Volviendo nuestro corazón, y dicen, y no haya iniquidad. Entonces, una de las formas de cortar con la iniquidad, mis amados hermanos, es volver el corazón al Señor. ¿Y qué es volver el corazón al Señor? Reconocer, ¿verdad?, que si estoy cometiendo un error, lo voy a dejar de hacer y me voy a esforzar, mis amados hermanos, como padres, para que mis hijos no cometan los mismos errores. Y repito, si ya los cometieron, entonces mi trabajo como padre es agarrarlos, instruirlos, y si es posible amarrarlos. Hay que amarrarlos. Yo tuve una experiencia cuando estaba más pequeño, pata chucho me decían, pero ahora ya no, ahora solo en la casa paso. Y me amarraron con un gallo, fíjense. Lo tremendo era que cuando me llegaban a buscar, solo el gallo estaba aquí y yo otra vez en la calle. Pero esos tiempos ya pasaron. Pregúntenle a la pastora ahora, ella siempre sabe dónde estoy yo. Amén. ¿Y dónde estoy? En la casa. A mi mami también fue otra, ella me sacaba de la casa. Andate, hombre. Y yo, pero ¿a qué voy a la calle? Bendito Dios y su misericordia. Decimos amén. Me gozaba también, mis amados hermanos. Yo sé que ustedes lo vieron, mis amados hermanos. Amén. Que hoy tenemos otro trompetista. Amén. Amén. Yo le doy la gloria a Dios, mis amados hermanos, y bendigo la vida de, por allá está, de Pedrito. Amén. Porque esa precisamente fue una de las razones por las que nosotros le pedíamos al Señor que nos lo diera. Amén. De ahí me decían, pero mira, el dinero es lo de menos, Dios proveerá. Amén. Y lo vimos, mis amados hermanos. Yo le dije a Pedro cuando empezamos a sacar los juguetes allá, mira, Dios ya empezó a enviar la provisión porque vos estás con nosotros. Y empezó a vender y a vender, y ahora hasta su grupo de WhatsApp abrió ya. Y vende, hermano, vende, algo carito, pero vende, bandidito. Amén. Entonces yo me gozaba, mis amados hermanos, porque, no sé, en diciembre se vino y mí ya está tocando trompeta. Ya lo tengo ensayando guitarra. Cuando a mí no va a estar tocando la guitarra, teclado todavía no, porque no tengo, pero ya le pedí al Señor. Y él tuvo un sueño, fíjense ustedes,
en donde dice que él vio de que alguien venía y nos daba mucho dinero. ¿Para qué sí fue? Y dice que con ese dinero, no recuerdo muy bien cómo fue, me dijeron que fuera a comprar un teclado. Algo así fue, ¿va? O con ese, no sé, algo así, no me acuerdo, él que les cuenta. La cosa, mis amados hermanos, de que precisamente eso fue lo que nosotros buscamos. Amén. Que le pudiera servir al Señor y que por medio de eso, amén, no solamente él, sino estos todos, vayamos rompiendo nuestra iniquidad. Amén. Si retrocedemos un poquito atrás en nuestras vidas, nosotros que ya somos padres, ¿en dónde estábamos nosotros a la edad de nuestros hijos? ¿Estábamos sirviéndole al Señor? ¿Estábamos en un grupo de alabanza, de danza? No, yo no. Amén. ¿Y ahora en dónde están nuestros hijos? Sirviéndole al Señor, en alabanza, predicando. Me gozaba hoy también viendo a Luis, cuando vino, esta manito. ¿Dónde está? Ah, ya está. Yo me acuerdo que una vez me dijo, pastor, me llegó él bien preocupado. Fíjese que en el colegio todos los patojos me molestan. ¿Y por qué? Porque todos son bien grandotes y yo soy bien chiquitillo. ¿Será que voy a crecer, pastor? Por aquí me llegaba. ¿Y ahora? Así empezaron. Y miren, la bendición de hoy. Esa es la bendición de un padre, mis amados hermanos, que uno se vaya haciendo a un lado y que los hijos vayan pasando. Y después, ¿cuál es el orgullo de uno? A los que ya tuvieron la oportunidad de que sus hijos se gradúen, ¿cómo se sintieron cuando dijeron que pase, no la doña Laura, ¿va? Sino que pase y dijeron el nombre de sus hijos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo? Muy felices, ¿verdad que sí se siente uno? A mi mami no le pregunten porque yo no le avisé cuando me gradué. Amén. Ya saben ustedes por qué. Bueno, entonces, mis amados hermanos, hay mucho trabajo en lo espiritual, en nuestras casas, como para estar perdiendo el tiempo. Amén. Hay un dicho ahí en el mundo que dice que el tiempo perdido, ¿qué dice? Hasta los santos lo lloran. Amén. Pero eso es en el mundo. Pero está escrito en el libro de Daniel de que él restituiría los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así que en el nombre de Jesús, yo no sé si lo cree mi amado hermano, pero yo creo que el Señor nos va a restituir muchos años de vida. ¿Decimos amén? Y si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, hubo un tiempo, o un día mejor dicho, en el que acá se levantó una palabra que decía que lo que no hicimos en años lo vamos a hacer en meses. Llegó hasta los minutos, lo vamos a hacer así. Yo tomo esa palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Lo estamos viendo, mis amados. Lo que no pudimos hacer en 5 años, lo hicimos en 5 meses. Y aquí estamos. Ya vamos a botar esa pared, primeramente Dios, esta semana, porque ya estamos viendo que el Señor tiene que hacer algo. ¿Decimos amén? Éxodo 24. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Esta versión dice que castigo. Esta otra versión dice que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ojo con esto. De los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta versión dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pregunto, ¿cuántas generaciones se ven manifiestas ahí de las 4 que menciono? ¿Dos? Padres, 3ª y 4ª generación. ¿Cuántas se ven manifiestas? 3. ¿Y la segunda? Son los hijos. ¿Saben qué pasa con la segunda? Dios se olvida de esa.
por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Oseas 6 creo que es. Si no está en Oseas 6, está en Oseas pues, pero ahí está. Sí, en Oseas 6 creo que está. Si no leen el libro de Oseas, ahí está esa cita. Mi pueblo perece, dice la cita completa, por falta de conocimiento. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Por cuanto rechazaste el sacerdocio, yo te rechazo. Por cuanto rechazaste mi ley, yo te rechazo del sacerdocio. Entonces miren esto, qué tremendo. ¿Qué pasa con la segunda generación? Dios se olvida de esa generación. ¿Por qué? Porque miren pues, mis amados hermanos, yo espero que me vayan a entender con esto. Cuando hablamos de un pecado de iniquidad, no es un pecado, mis amados hermanos, que ok, lo cometí yo, me voy a poner yo como primera generación. Amén. Y ahora lo están cometiendo mis hijos. ¿Cuántas generaciones van ahí? 2. ¿Y las otras 2? Por ejemplo, veámoslo ahorita literalmente. Yo soy la primera. ¿Y mis hijos? La segunda. ¿Y los hijos de mis hijos? No. Tampoco. 6 meses. 3 años. 11 años. ¿Qué hijos tienen? No tienen. Esa generación no existe. Aún. El Señor no ha venido, pero yo espero que venga antes. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este es un pecado. Si tomamos estas 2 generaciones, si me pongo yo como la primera, es un pecado que acaba de empezar. Entonces Dios puede perdonar eso. Pero cuando hablamos de la iniquidad, ahora entiéndanme esto, ¿soy yo la primera generación? No. La primera generación, viéndolo así, sería, aquí está mi mami, ella sería la primera. Luego vendría yo. Luego mis hijos. Pero ahí se acaba todo. No, porque solamente van 3 y la Biblia menciona por lo menos 4. Entonces, ¿cuál sería la 4ª generación? Mis abuelitos, ¿verdad? Mis padres, 2. Yo, 3. Y como yo ya tengo hijos, 4. Entonces, este es el gran problema por el cual el Señor se olvida de la segunda generación. ¿Por qué? Porque llega un punto, mis amados hermanos, que ustedes y yo, ya cuando ven, miren, pues, espérame, ya cuando vengan los hijos de mis hijos, ¿qué generación paso a ser yo? La primera van a ser mis nietos. ¿Sí? La segunda van a ser mis hijos. La tercera o segunda, entiéndalo así, voy a ser yo. Y la 4ª, depende de dónde lo miremos, van a ser mis padres y mis abuelitos. Dentro de esto ya salieron. Miren, pues, espero no me esté dando a entender, mis amados. El asunto es, y aquí yo quiero explicarles por qué Dios se olvida de la segunda generación. Porque llega un momento en el que yo me convierto en primera generación. Amén. Llega otro momento en el que yo me convierto en segunda. Llega un momento en el que yo me convierto en tercera. Llega un momento en el que yo me convierto en 4ª. ¿Me doy a entender o no? ¿Sí me doy a entender? Miren pues. Espero me doy a entender ahorita. Ahorita, en la actualidad, ¿qué generación soy yo? La tercera. La primera. Miren, esperen. Miren, pues, mis hijos todavía no tienen hijos. Ellos son la 4ª generación. ¿Sí? Entonces, ¿qué generación soy yo ahorita? La tercera. Mi mami, la segunda. Y mis abuelitos, la primera. ¿Vamos bien ahí? Cuando vengan los hijos de mis hijos, ellos serán
la cuarta. Mis hijos serán la tercera. Yo seré la segunda. Y mi mami, la primera. Y mis abuelitos ya quedaron fuera. Vienen los hijos de mis hijos. ¿Qué generación serían ellos? La primera. ¿Sí? Los hijos de mis hijos, ya mis nietos, segunda. Mis hijos, tercera. Y yo, y mi mami. Ya está fuera. Entonces, ¿cuál es el problema con la segunda generación? Ya, por eso puse este ejemplo. Llegó un punto y ya se dieron cuenta en el que yo soy primera, me convertí en primera, pasé a ser segunda o viceversa. La cosa es que yo paso por las 4 generaciones. Amén. Y el problema con la segunda es de que nadie, o sea, en este caso estoy hablando de mi persona, yo pasé por las 4 generaciones y no pude hacer nada para que ese pecado de iniquidad ya no se pasara a las demás generaciones, y por eso es que se olvida de mí como segunda generación. ¿Por qué? Porque pasé por primera, pasé por segunda, pasé por tercera y no hice nada. Antes bien, lo único que hice fue pasar, y cuando vine a sentir, ya la iniquidad ya se había pasado a la siguiente generación. Y cuando vengo a sentir, si no hago nada, va a pasar a la otra. Y como no hice nada, llega un punto en que soy segunda. Y se dieron cuenta, mis abuelitos desaparecieron, mis papás desaparecieron. Y si yo no hago nada, también voy a desaparecer. Ya, ahora sí ya me di a entender. Entonces, mi amado hermano, para que el Señor no se olvide de nuestra segunda generación, yo tengo que empezar a hacer algo en la generación que esté el día de hoy. ¿Para qué? Para romper la iniquidad, y que si ya tengo o aún no tengo hijos, cuando ellos vengan, por ejemplo, un patrón de iniquidad que se ve marcado en la mayoría, mis amados hermanos, de personas cristianas o no, es que los hijos vienen o nacen fuera del matrimonio. Amén. ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Qué tengo que hacer yo con mis hijos? Que se casen. Eso me va entendiendo. Para que cuando vengan nuestros nietos, ellos vengan a nacer dentro de un matrimonio. Y entonces podré decir: rompí, corté. Y se van a dar cuenta que cuando, si el Señor nos da vida, cuando vengan los hijos de sus hijos, ellos van a ser mayormente bendecidos. Se van a dar cuenta, mis amados. ¿Por qué? Porque alguien se paró. Por ejemplo, si yo nací fuera del matrimonio, bendito Dios, lo logré, mis amados hermanos. No fue fácil, pero mis hijos, y ustedes pueden dar testimonio de eso, nacieron dentro del matrimonio. Entonces logré romper por lo menos con una cosa. Estamos en un proceso todos, hermanos. Amén. En medio del cual tenemos que ir rompiendo una y otra, y la Biblia muestra que hay cosas que son ocultas, que el Señor las revele para ir rompiéndolas también. ¿Decimos amén? Entonces, ahora, mis amados hermanos, nuestro trabajo es, y aquí están los significados de esta palabra, visita, que cuando el Señor visite, amén, no se olvide, mis amados hermanos, de mi segunda generación, sino que antes bien se cumpla lo que dice acá, que Él va a hacer misericordia, bueno, lo decía acá, a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, cuando Él hace misericordia, pregunto, ¿de cuántas generaciones se olvida? Dice que hace misericordia a millares. ¿De cuántas se olvidó? De ninguna. ¿Por qué? Porque a partir del que decidió pararse en la brecha y cortar con la iniquidad, Él empezó a hacer misericordia. Y empezó a hacer misericordia, ¿por qué? Porque entonces cuando vengan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, mis amados hermanos, ellos ya no van a tener que enfrentarse con aquello que nosotros ya rompimos. ¿Por qué? Porque ya está roto, ya no se les heredó. Amén. Y por eso yo coloqué esta imagen acá, la de, bueno, aquí me queda a mí al lado izquierdo, la de donde dice la iniquidad, porque eso es
el genoma, mis amados hermanos, el genoma humano, y es por medio de los genes en donde la iniquidad se hereda. Es por medio de la sangre en donde la iniquidad se hereda. Amén. Entonces, ya voy rápido porque a mí me falta mucho y yo quiero terminar por lo menos el tema hoy, al menos lo que traigo ahí. Amén. Entonces dice acá que Él visita la iniquidad. En la otra versión dice castiga. Pero cuando hablamos de la palabra visitar, dice acá, visita con intención amistosa o con intención hostil. Entonces miren esto, pensemos, analicemos esto. Ok, lastimosamente por X o Y razón ya la iniquidad que yo recibí, ya la están cometiendo mis hijos. Miren, si yo recibí la iniquidad, amén, ¿qué generación son mis hijos? Yo recibí la iniquidad. O sea, tengo una generación atrás. Exacto, muy bien. Entonces, yo soy la generación segunda, si yo la recibí. Entonces dice claramente la Biblia que Dios visita en tercera y cuarta generación. Amén. Entonces cuando venga esa visita a esa tercera y a esa cuarta generación, puede ser una visita amistosa o una visita hostil. Una visita amistosa: hijo mío, es el Señor. Hija mía, estás actuando mal. Este fue el mismo pecado de tu abuelo, de tu papá, y ya lo estás cometiendo. Por favor, enmenda el camino. Y yo digo, va, así por las buenas, está bien. Y enmiendo el camino. Me visitó, y su visita me hizo cambiar. Pero ¿cómo sería una visita hostil? ¿Qué entienden ustedes por hostil? ¿Ah? ¿Cómo? O sea, que a uno lo hostiga. Lo hostiga, por ahí vamos, está bien. ¿Alguien más? ¿Un poquito más claro? Repitiéndose la misma situación todos los días y es conforme uno hostiga a la persona. No mucho. Pero algo hostil es: vos, pato, cabrón, venir. El Señor no va a venir así, va. Pero la visita amistosa es, parafraseamos, ¿entendemos? ¿Qué tal, mijito? El Señor, ¿verdad? ¿Cómo estás? Mira, yo vengo a hablarte para que entres en razón, por favor, papadito. Te va a ir mal, mira, esto, tenés espejos, por favor, cambia. Pero una visita hostil, ¿no entendiste por las buenas? Entonces, te voy a apretar. Voy a empezar a hacer que sufras. Y en medio del sufrimiento, o sea, está bueno, pues está bueno, ya. Entonces, ¿qué visita queremos? Una visita como, esta es una visita. El Señor está hablando. Amén. Y está diciendo: miren, les puede pasar esto, mis amados hermanos, por favor, cambiemos. No sigamos cometiendo los mismos errores. Si ya nuestros padres y antepasados los cometieron, está bien. Es muy importante perdonarlos. Porque si ustedes y yo cometemos el error por la culpa de mis papás, es que yo estoy pasando esto, no he perdonado, y entonces un día nuestros hijos, siembra y cosecha, dirán: por la culpa de mis papás, yo también estoy cometiendo este error. He conocido, mis amados hermanos, lastimosamente varios, sobre todo varones, que lastimosamente la primera experiencia de tipo sexual que sus hijos tuvieron fue porque les encontraron a los padres pornografía en los teléfonos. ¿Será que eso es motivo de orgullo para un padre? Ay, yo le enseñé a mi hijo. Muchos padres han venido llorando: mis pastor, yo no sabía. Y desde ese momento entró, y algunos hijos no han podido ser libres de eso. ¿Por qué? Por la herencia. Entonces, ¿está claramente esto? ¿Visita amistosa u hostil? Amistosa. Tomémoslo, como dijo la chimotrufia, por el lado amable. Amén. Para que en el nombre de Jesús, basta con que Él nos hable y yo voy a enmendar mi camino. ¿Por qué? Sobre todo, muchachos, ustedes que no tienen hijos. Levánteme la mano cuántos no tienen hijos, no importa la edad que tengan. Ustedes que no tienen hijos tienen una gran oportunidad con este tema. ¿Cuál es su oportunidad? Vivir honrándole al Señor. Busquen agradar al Señor, sírvanle al Señor. Amén. Y cuando sus hijos vengan, se van a dar cuenta, van a ser ministros.
¿Por qué? Porque ustedes les van a enseñar. Miren, yo estoy esperando que Mercy cumpla 4 años para empezar a enseñarle ya. Y se van a dar cuenta que si Dios lo permite, 5 o 6 años va a estar ministrando acá. Van a ver ustedes, solo esperen unos añitos. Amén. Pero ¿creen ustedes que yo a la edad de ella estaba sirviendo en un altar? ¿No? Entonces nos damos cuenta, vamos rompiendo muchas cosas. Pero ¿será que solo el pastor? Si esa palabra está escrita ahí, el que la agarre y la ponga por obra, la hizo, mis amados. Amén. Y nuestros hijos le van a empezar a servir al Señor a edades tempranas. Y nuestros nietos desde el vientre le van a estar sirviendo al Señor. Se van a dar cuenta. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús hay que ponerlo por obra, mis amados. Miren esta cita es preciosa. Se la regalo, mis amados hermanos. Enmárquenla, memorícenla, hagan lo que quieran, pero no la olviden. Amén. Miren lo que dice Salmo 112, 1. ¡Aleluya! Dice. Alabado sea el Señor. ¿Le decimos amén? Amén. Ojo. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Cuántos decimos amén a esa cita? Amén. Dichosos los que amamos al Señor. Amén. Dichosos los que encontramos deleite en sus mandamientos. Amén. Miren la bendición, sus hijos dominarán el país. Esos amén ya no. Sus hijos dominarán el país. Amén. La descendencia de los justos será bendecida. Amén. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Amén. No sé si nos atrevemos a darle un aplauso al Señor. Pregunto, ¿quién es el que tiene que temerle al Señor y deleitarse en su palabra? El Padre. ¿Y cuál es la bendición? Nuestros hijos, miren, dominarán el país. Dice, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Cómo que será eso? Presidentes. ¿Presidentes? ¿Por qué no? Ni corrupto, ni ladrón. Moraleja, no se meta. ¿Pero por qué no? ¿Qué más? Diputados. ¿Diputados? Abogados. ¿Abogados? ¿Arquitectos? ¿Ah? ¿Vicepresidente? ¿Cómo? ¿Doctores? ¿Ingenieros? ¿Arquitectos? ¿Licenciados? ¿Pastores? ¿Profetas? ¿Maestros? ¿Apóstoles? ¿Se imaginan ustedes el día de mañana viendo a nuestros hijos en todas esas líneas? ¿Qué tengo que hacer yo como padre? Amar al Señor, temerle al Señor, tenerle respeto y no estar pecando. Y encontrar deleite en su palabra. Nos va a ir bien. Si está escrito, por eso esta palabra, agárrenla. Y aunque miremos que nuestros hijos andan ahí 3 menos cuartillo, llegará un tiempo en el que volverán. Llegará un tiempo en el que van a empezar a dominar. Y miren lo que dice acá, en su casa habrá abundantes riquezas. Va a haber un tiempo, mis amados hermanos, en que nosotros como padres ya ni vamos a trabajar. Dependiendo de los hijos que tengan. Hoy me voy a ir a quedar a la casa de aquel bandido. Mañana a la casa del otro. Pasado a la casa del otro. Y tranquilo usted y yo. Amén. ¿Por qué? Porque van a ser prósperos. Y para siempre, dice, permanecerá su justicia. En otras palabras, no se van a olvidar de nosotros. Nada de que, mira papá, mira mamá, ahí anda viendo, aquí así lo crees que te vaya a meter. Nada. Van a ser responsables. Amén. ¿Por qué? Porque ahí lo dicen. Pero ustedes y yo tengamos respeto al Señor y deleitémonos en su palabra. Ejemplos de pecado e iniquidad. Aquí a partir de ahorita empecemos a ver cómo el pecado se convirtió en iniquidad. Amén. Vean la palabra, pues. Job, capítulo 17, versículo 5. Miren esto. Quien por una recompensa denuncia a sus amigos, verá a sus hijos desfallecer. ¿Cuál es el pecado?
Traición. El pecado, podríamos pensar, es la avaricia. ¿Por qué? Porque le van a dar algo. Yo te doy esto si haces, por ejemplo, que aquel caiga. Apostando, hermano, ¿sabes? Yo te doy esto si me decís la verdad. ¿Quién fue el que hizo esto? Me dijeron que me van a dar. A veces ni fue cierto, a veces. Mire, yo vi que fue. Ahí está. ¿Qué le va a pasar a sus hijos? Van a desfallecer. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con estar denunciando o haciendo cosas inapropiadas solo por dinero, solo por una recompensa, solo por obtener ganancia. ¿Por qué? Porque le va a caer a nuestros hijos. ¿Qué entienden ustedes por desfallecer? Los que esperan en el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo dice la cita en Isaías? Tendrán nuevas fuerzas, dice. Son como las águilas, ¿verdad? Caminarán. ¿Qué más dice? Correrán. No se fatigarán. Luego dice, nuevas fuerzas tendrán. Pero ¿qué pasa aquí cuando uno busca ganancias deshonestas? ¿A quién se le van las fuerzas? Y saben que cuando hablamos de esto, verá a sus hijos desfallecer, mis amados hermanos. No está hablando únicamente de que van a vivir enfermos o que van a morir, sino está hablando, les pido por favor que en su casa lean, no me recuerdo ahorita si es Proverbios capítulo 5 o Proverbios capítulo 7, pero ahí habla de la mujer adúltera y dice que ¿cómo he quedado en desgracia? Dice, por no obedecer a mis maestros, dice, amén. ¿Por qué? Porque le dio todo a la mujer adúltera. Y se puso, así lean ustedes ahí, a mantener hijos que no eran de él, que no eran de ella. Entonces, este es el desfallecimiento que está hablando. Amén. Van a trabajar y no van a disfrutar su salario. ¿Por qué? Porque van a estar desfalleciendo. ¿Por qué? Por la iniquidad. ¿Se puede arreglar esto o no se puede? Se puede, mis amados hermanos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Pararse en la brecha como padre. A veces como padres, mis amados hermanos, es importante que pidamos perdón a nuestros hijos. Amén. Y nosotros como hijos es importante que perdonemos los errores de nuestros padres y que nunca se nos ocurra acusarlos, señalarlos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que si nosotros que somos espirituales miramos que alguien cayó, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre o misericordia, pensando que ustedes y yo podemos cometer el mismo error. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tenemos trabajo. Amén. Nuestros hijos son tan valiosos. ¿Por qué? Porque son la herencia que Dios nos dio. Amén. Y yo, mis amados hermanos, cuando digo yo no me refiero a mi persona, sino a todos nosotros como padres, tenemos que esforzarnos. ¿Qué haríamos? En lo literal, si vemos que uno de nuestros hijos por X o Y razón se fue en un pozo y el pobrecito está hasta ahí abajo, ¿qué hacemos? Ay, mira cómo salís. ¿Eso haríamos? Si no lo podemos sacar, movemos recursos. Si es posible, bomberos, lo que sea. La cosa es que lo sacamos. ¿Por qué? Es nuestra sangre, es nuestro hijo, nuestra hija. ¿Cómo lo voy a dejar que se hunda en ese? O le echo tierra. Y espiritualmente hablando, lo mismo, si Vichy cayó en un agujero, y sobre todo, si cayó en el agujero que yo como padre cabé, a sacarlo. ¿Sí o no? Amén. No puedo sacarlo solito, pido ayuda. ¿Amén o no amén? Amén. Isaías 14:21. Debido al pecado de su padre, preparen un lugar para la matanza de sus hijos. Ellos no tomarán posesión de la tierra, ni llenarán el mundo con sus ciudades. Pero ¿qué dice acá, mis amados hermanos? Que los hijos del que temen al Señor y se deleita, sus hijos dominarán el país. Pero miren qué hace la iniquidad. Por el pecado del padre, dice, preparen un lugar para la matanza de sus hijos. Ellos no tomarán
tomarán posesión de la tierra, ni llenarán el mundo con sus ciudades. Jeremías 31, 29. Voy rápido porque hay algo importante que quiero decirles. En estos días ya nadie dirá, los padres comieron las uvas amargas y a los hijos se le destemplaron los dientes. En lugar de eso, al que coma uvas amargas, se le destemplarán los dientes, cada cual morirá por su propia maldad. Aquí dice que ya no se dirá eso, pero en días pasados, los padres se comían las uvas amargas y a los hijos les daba de entera, dice alguna Biblia. Amén. El padre se comió los elotes locos y el hijo tuvo que pagarlos. Jeremías 32, 18. Que muestras misericordia a millares, pero que castiga la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Aquí la misma cita una vez más: castiga y visita la iniquidad en los hijos. Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron, ya no existen, miren esto, y nosotros cargamos sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros y no hay quien nos libre de su mano. Miren qué tremendo es. Los padres pecaron, no solamente pecaron, sino que ya no existen. Pero ¿qué nos dejaron de herencia? Si no hacemos nada, ¿verdad? La iniquidad. Y nosotros cargando, como dicen, a memeches, las iniquidades de todos ellos. Amén. Yo creo que tenemos la capacidad el día de hoy aún, mis amados hermanos, para inventar esta situación. Decimos amén. Mateo 27, 25. Mire, y esta iniquidad hasta el día de hoy se está cumpliendo. ¿Por qué creen ustedes que está la gran matanza entre israelitas y palestinos? Por estos lentos. Miren qué fue lo que dijeron. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando están hablando de esto, es cuando están ahí pidiendo que mataran al Señor Jesús. Y Pilato se lava las manos y dice: bueno, yo me lavo las manos y no tengo nada que ver con la sangre de este justo. No importa, dicen estos padres, que caiga sobre mí y sobre mis hijos. Y hasta el día de hoy, por eso es la gran matanza que está allá en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor aún está siendo reclamada. Y miren ustedes cómo está Siria. Ahí no se puede vivir, hermano. Pero la gente sigue viviendo ahí. ¿Para dónde se van si no tienen los medios? Pues, los que dijeron esto ya se murieron, pero hasta el día de hoy sus hijos todavía están sufriendo. Miren qué tremendo. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, el que pecó fue Adán, pero la iniquidad se trasladó a todos nosotros. Amén. Y lo mismo, si un hombre causó que la iniquidad entrara a toda la raza humana, un hombre o una mujer en nuestra casa ¿podrá hacer lo mismo? Claro que sí. Jeremías 7:16. En cuanto a ti, no ruegues. Miren esta cita. Aquí a nosotros como pastores o como ministros nos ponen en una encrucijada. Escuchen esta cita. Aquí le está hablando el Señor a Jeremías. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí. ¿Qué dice ahí? Porque no te oiré. ¿Se imaginan ustedes, nosotros como ministros, orando por ustedes y que yo diga: no, no te voy a oír? ¿Qué hacemos, hermano? Aquí está lo que hizo Moisés. Entonces, si no me vas a oír, si los vas a matar a ellos, pues mátame a mí también. Pero como Dios amaba a Moisés, no mató al pueblo. Amén. ¿Por qué no lo oye? ¿No ves que ellos hacen lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Miren esto. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Por qué el Señor no oye la intercesión de un ministro sobre una casa? Ahí está la idolatría.
Pero si nos damos cuenta cómo se ejecuta ese pecado de idolatría, en familia. Los hijos van a juntar la leña. Los padres juntan el fuego. Y las madres hacen unas tortas. Y todo para ofrecérselo a un demonio. Entonces a veces no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en lo literal, con todo respeto, pero ahí está escrito, nuestras casas están así. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Yo como padre me echo mis pecados. Amén. Mis hijos lo saben y también se los echan. Y mi esposa, callada la boca, pues no tienes que decir nada. Entonces se hace partícipe del mismo pecado. Y todos cometiendo el mismo pecado. Todos cometiendo el mismo error. Todos saben el error del padre, de la madre, del hijo, pero nadie hace nada. Nadie pone reglas. Ya están grandes, pastor. Así me dicen muchos. Hay que, miren, yo ya les dije, yo ya les hablé. Hay que, miren. ¿Qué pasa? Toda la familia lastimando a Dios, ofendiendo a Dios. Y uno como pastor, Señor, por favor, te suplico por aquella alma, te suplico, Padre, por favor, que vuelva, Señor. No te voy a oír. Pero Padre, que te calles. Pero Señor, hombre, sí. Así me hace ver si a veces. ¿Qué hacemos, hermano? Tenemos que trabajar en conjunto. Si nosotros como pastores estamos intercediendo por ustedes, que así es, ustedes como padres pongan orden en su casa. Ustedes como madres sometan a sus hijos. Y ustedes como hijos sométanse a sus padres y al Señor. Y todo va a ir bien. Una mínima oración, Señor, te ruego por aquel. Ya lo bendije. No estés pidiendo porque ya lo bendije. Amén. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Te callas porque a ese no lo voy a bendecir porque toda la familia comete el mismo pecado. Señor, ya lo bendije. Sigo durmiendo entonces. ¿Se dan cuenta lo tremendo de la iniquidad? Miren esta cita, pues. Primera de Reyes 15:5. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada en lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. No vamos a entrar en mayor detalle. Cuando en el caso de Urías hitita ya lo hablamos. David le quitó a la mujer, y no solamente le quitó a la mujer, sino lo mandó a matar. Amén. Miren qué valor tuvo el rey David, de que ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? Escribió una carta y se la mandó a Joab, donde decía: a Urías hitita, ponlo en lo más fuerte de la pelea y que lo dejen solo. Y miren qué fidelidad la de Urías, hermano, que llevaba el mensaje. ¿Y qué hizo? No lo abrió. ¿Qué hubiera pasado si lo abre? Por lento, no sé, la verdad que hay demasiada fidelidad, porque cuando le quería endosar al hijo, ¿verdad? Le vete a la casa con tu esposa. ¿Qué hizo? Dice que se quedó en el patio y decía: ¿cómo voy yo a acostarme con mi mujer si mis compañeros están allá en la guerra? No, miren qué integridad la de ese hombre. Me imagino que tal vez la abre, y si es mandato del rey, yo muero. Entonces, ¿cuáles fueron los dos grandes problemas? Número uno, le quitó a la esposa. Y número dos, lo mandó a matar. Y miren esto, hermano. Que Dios tenga misericordia en nuestras casas. Amén. Segunda de Samuel 12:5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, ya saben ustedes la historia, ¿va? Por si alguien no la sabe, se la voy a narrar rápido. Dice que llegó el profeta y le dijo al rey: fíjate, rey, que había un hombre pobrecito que solo tenía una corderita. Una tenía nada más, la había criado desde pequeña y la amaba como una hija. Pero había un hombre rico que le vino un visitante y tenía lo que quisiera, tenía cordero, tenía todo. Pero este bandido lo que hizo fue que agarró la corderita del que tenía solo una y no agarró de los de él. Entonces David, dice la Biblia, que se enfureció y dijo: el tal hombre que hizo así merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo eso y no tuvo compasión.
aquí viene el bombazo. Ese hombre eres tú. Miren cómo se lo agarró el profeta. Pero es que pastor, lo que pasa es que yo estaba bromeando. Iniquidad. Y ni así se reconoce. Entonces dice que a David se le vino todo abajo, se arrepintió, pero está escrito, te ataste con los dichos de tu boca. ¿Qué dijo? El tal merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera. ¿Y qué creen que le pasó a David? Aquí vienen los duros, hermanos. Pagó las 4 veces. ¿Qué creen que es lo más duro? Que lo pagó con sus hijos. Número 1. Segunda de Samuel 13:14. Pero él, aquí está hablando de Amnón y Tamar, no quiso escucharla como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella, la violó. ¿Quién era Amnón y quién era Tamar? Los dos eran hijos del rey. O sea, Amnón y Tamar eran hermanos, con la diferencia que eran hermanos solamente de padre. Pero ¿qué hicieron los hijos? Uno de los hijos violó a su hermana. La primer paga. ¿Qué hizo David? Le robó a la mujer y lo mandó a matar. Problema sexual. ¿Qué hizo Amnón con su hermana? La violó. Y dice la Biblia que Amnón estaba enfermo de amor, pero cuando la violó, dice que fue más grande el odio con el que la odió que el amor con el que la amaba. Y la sacó de su casa. Saquen a esta, así dijo, y la sacaron. Solo la violó. ¿Qué pasó? Le cobraron el primer tanto a David. Luego dice, segunda de Samuel 13:28, Absalón era el otro hijo de David, ordenó a sus siervos diciendo, mirad, cuando el corazón de Amnón, el que acababa de violar a la hermana, que era pura hermana de Absalón, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herida a Amnón, entonces matadle, no temáis, no os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valientes. Y a ustedes y yo sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Absalón y Amnón también eran hijos del rey David. Pero ¿qué pasó? Absalón mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque Amnón violó a su hermana, de sangre, de pura, de padre y madre. ¿Qué hizo David? Robó una mujer y mató. ¿Cómo va aquí el proceso? Ya violaron a su hija y le mataron a otro hijo. ¿Quién? Miren qué tremendo. Entre sus propios hijos. O sea, no vino nadie de afuera. Pagó 4 tantos. ¿Cuántos va pagando? ¿Queremos más todavía? ¿No? ¿O queremos por lo menos pagar un tanto? Ninguno. Alineémonos en el nombre de Jesús. Miren esto, qué tremendo. Seguimos acá, 2 Samuel 16:21. Y Ahitofel respondió a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a quien él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda, miren esto, en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. ¿Qué hizo Absalón? Absalón, la Biblia muestra que David tuvo 10 mujeres. Cuando David andaba huyendo, Absalón fue y se acostó con las concubinas. Veámoslo de esta forma. Es como que un hijo viniera y codiciara a su mamá. Como varones, como padres, no me van a responder, solo quiero pensar, ¿qué haríamos al ver a uno de nuestros hijos seduciendo, codiciando a una madre, a nuestra esposa? Eso yo creo que eso es diabólico, hermano. ¿Pero qué hizo David? Y aquí solo van 3 tantos todavía. ¡Que pague 4 veces! ¿Por qué no dijo 3? Va? Miren la iniquidad cómo va progresando.
Luego dice, ahora pues, Primera de Reyes 2:24, vive el Señor que me ha confirmado, aquí está hablando Salomón, que me ha puesto en el trono de mi padre David y me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió en contra de Adonías y lo mató. ¿Y quién es Adonías? Es otro hijo de David. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí, mis amados hermanos? Que dentro de hijos se mataron. Dentro de familia, hijos también se violaron. Dentro de ellos mismos se cometió pecado sexual. Pagó 4 tantos el rey David. Y cuando seguimos leyendo, al final, aquí Salomón, dice la Biblia, que Salomón, las mujeres desviaron su corazón. El rey más sabio que ha existido. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? ¿Por qué tan calladitos? ¿Se acuerdan de esa historia que les conté del calladito? Nos están dando una chamarreada, mis hermanos. Pero en el nombre de Jesús, estas son consecuencias. Podemos enmendarlas, podemos evitarlas. Pero ¿qué tengo que hacer? Si yo soy padre, sobre todo si soy varón, yo me tengo que parar en la brecha. Luego, esposa. Luego, mi primogénito o primogénita. Y luego, los que sigan, hermano. Pero ¿con quién tienen que empezar? En el caso que la familia esté completa, ¿verdad? Si hace falta padre o hace falta madre, pues el que tenga la cabeza y la autoridad espiritual. Amén. Yo me voy a parar en la brecha. Está escrito, yo y mi casa serviremos a Dios. Ahí miren ustedes qué hacen. Amén. Pero eso sí, eso no se lo dijo a sus hijos, se lo dijo a los demás. Pero mis hijos y yo, aquí vamos a estar. Amén. Alineados y esforzados. Y casi voy terminando, hermanos. Esto fue lo que yo les dije ¿se acuerdan que les conté, verdad? De 2 hombres que los siguieron, los escudriñaron. Uno pues era ateo, impío y pecador, y el otro cristiano y piadoso. ¿Quieren ver a sus descendientes? Vayan e investiguenlo. Yo lo encontré en un libro que estoy leyendo. Luego por curiosidad me metí a internet y ahí está. Lo único es que los datos varían. Unos dicen que fue esto, otros dicen que fue otro, pero al final todos concuerdan en lo mismo. Lo que cambia son los datos de descendientes, pero al final todos concuerdan en lo mismo. No sé cómo se pronuncia esto. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? Yo lo voy a leer Hughes o Hughes. Hughes, a muchos thanks. Edwards. ¿Amén? ¿Así o tampoco? Edward. Ahí está, pues. ¿Cómo queremos una descendencia? Veamos. Este es Hughes, hermanos. ¿Amén? Vaya, repito, investiguenlo, ahí está en internet. Este es el bandido. Max Hughes dice, nació en 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo decidieran. De sus 1087 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 310, miren esto, murieron pobres. 150 se volvieron criminales y 7 fueron asesinos. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Y su familia costó a los Estados Unidos, ahí está el dato, más de $1 millón. Y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Es impresionante. Ni uno solo de sus descendientes hizo algo bueno. ¿Por qué? Dicen otros datos que era ateo y se casó con una mujer atea.
Pongamos nuestro nombre. ¿Alguien se anima a poner su nombre ahí? Que Jehová reprenda al diablo. Entonces, si no nos animamos, vayamos a nuestra casa. Tantos descendientes. 1, ustedes sabrán. 2, ustedes sabrán. 3, ustedes sabrán. 4, de este ya no se sabe nada. Ahora vamos a ver cuántos quieren poner su nombre aquí. Este es el otro. Jonathan. Solo miren el nombre que tiene. Nació en 1703 y también vivió en Nueva York. En la misma época que Hughes. Él, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos, a pesar de su apretada agenda, escribiendo, enseñando, pastoreando en su iglesia. Tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus descendientes, de sus 1122 descendientes, miren esto, hermano, que 295 se graduaron de la universidad. 13 fueron decanos universitarios. A veces el ser decano de una universidad es mejor pagado que ser presidente de la nación. Y nadie sabe mucho de su vida, ¿va? 65 fueron profesores universitarios. 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos. 3 fueron gobernadores estatales. 300 fueron ministros religiosos enviados a otros países. 30 fueron jueces. 100 fueron abogados. 1 fue decano de un colegio de abogados excepcional. 56 fueron médicos. 1 fue decano de la escuela de medicina. 75 fueron oficiales del ejército y la marina. 100 fueron conocidos misioneros y autores de buenos libros. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. 1 fue interventor del Tesoro de los Estados Unidos. 80 trabajaron en la administración pública. La familia Edward nunca costó ni un céntimo al Estado. Miren, yo me quebranto, mis amados hermanos, porque yo sé que ustedes y yo podemos lograr esto. No estamos lejos. Esto no lo logró solamente él. Esto lo podemos hacer nosotros. Si me doy a entender, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Amar al Señor, servirle. Si el pecado nos alcanza, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Pero yo no voy a andar buscando cometer pecado. ¿Por qué? Porque eso estorba a mis hijos. Y voy terminando. Nada más voy a leer estas bendiciones. Malaquías 2:13. Además, ustedes cubren el altar del Señor con lágrimas y lamentos, porque a Él no le agradan las ofrendas que le traen ni las acepta. Ustedes preguntan ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes la han traicionado, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, a ser ciudadanos cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que Él, el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. Miren, esto me sorprende a mí. Nadie con un poco de inteligencia va a permitir que su casa sea destruida.
Antes bien, busca que sus hijos sean parte del pueblo de Dios. Se cuida a sí mismo y es fiel a su cónyuge. Y si no está casado, a sus padres, entonces le es fiel. Y a Dios. Yo no sé si esta cita no nos pone en qué pensar. Nadie con un poquito de inteligencia va a hacer esto. ¿Qué? Descuidar a su familia. La Biblia dice, y habrá ahí un camino, y será llamado camino de santidad. Y así lo dice. Y cualquiera, por torpe que sea, pero si anda en el camino de santidad, no se va a extraviar. Muy torpe es, pero anda en santidad, no se pierde. Un poquito de inteligencia y va a buscar que sus hijos le sirvan al Señor. Un poquito. Entonces, mis amados hermanos, a veces somos demasiado inteligentes. Amén. Que nos preocupamos por otras cosas y no por lo espiritual. Con todo respeto, el trabajo, los amigos, el tiempo invertido en cualquier otra cosa no va a hacer que tus hijos le sirvan al Señor. Antes bien, lo que va a hacer es que, pero si mi papá, pero si mi mamá, ella está ocupada, él está ocupado y no va a la iglesia, y creen que van a hacer lo mismo. Papá, mamá, me quedo ayudándote. Está bueno, mijo, entre los dos, entre todos. Un poquito de inteligencia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Deuteronomio 11, 18, 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos como la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermano, esta fue una de las razones por las cuales la pastora y yo empezamos a visitar sus casas. Yo no sé, la verdad les digo, hasta el día de hoy tengo mis dudas si esos discipulados están haciendo o no. Solo ustedes sabrán si están haciendo o no. Yo tengo mis dudas, ¿por qué? Porque ya van semanas y yo no miro ofrendas de discipulados en el Alfolí. Solo ustedes sabrán. Ahí está escrito. La pastora y yo estamos haciendo lo necesario, pero no es nuestro trabajo salvar a sus hijos. Es trabajo de ustedes enseñarles, y trabajo de nosotros enseñarles un camino, porque escrito está: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis amados hermanos, si estipulamos los días martes tienen que ser. Pero es que, pastor, yo, dejémonos de cuentos, hombre. Cuando uno quiere buscar de Dios, lo hace. Cuando uno quiere, cualquier cosa es pretexto. Dejémonos de cosas. Dios es bueno. Y hasta el día de hoy, miren cómo nos tiene. Yo no miro a ninguno de ustedes que esté mal. Quizá problemas, todos tenemos. Pero tenemos la oportunidad de enmendar. Pues cambiemos. Que el Señor sea nuestra prioridad, y que todo lo demás, si viene bueno, y si no, pues gloria a Dios. Pero no cambiemos las cosas del Señor por todo lo terrenal. Entonces yo espero en el nombre de Jesús, de verdad se los digo, que esos discipulados se realicen los días martes en cada casa. Si esa fue la visión, hermano. Realicen los discipulados, esfuércense por su casa. Ahí lo dicen: se las enseñarás a tus hijos en tu casa. Esforcémonos por amor a ellos y que Dios los levante. Va a ser un orgullo. Yo lloraba hoy, miraba a Pedro ahí, estoy contento. Amén. Hay cosas que estamos logrando, mis amados hermanos, pero en sus casas se tienen que ver también. Miren, Dios está siendo tan bueno que le abrió las puertas a la pastora en el colegio de abajo. Ayer la directora la llamó y le dijo: mire, yo quiero que me diga qué está mal en el colegio. Y la pastora le dijo esto y esto. ¿Y saben qué le dijo? Así como usted dijo, así se va a hacer. Gloria a Dios. Amén. Y nos dio queja de algunos también, de aquí de la iglesia, y que están en la alabanza. Qué vergüenza.
¿qué tenemos que hacer? Si gente, mis amados hermanos, como esta, está buscando lo que nosotros tenemos, entonces ustedes que están aquí, gócense, aprovechenlo. Ahorita en estos días quiere que juntemos 7 pastores y que les vayamos a enseñar al colegio. 7 pastores. ¿Quién hace eso? A un colegio, meter 7 pastores. Solo la gracia que Dios puso en la pastora. Entonces aprovechemos, hermano. Si no, nos vamos a ir a pastorear a la iglesia y ustedes, cada quien que miren cómo sale. No, la cosa no es así. Nosotros somos pastores de acá y las puertas se abrieron allá. Pero no es correcto que gente que no es de nosotros aproveche lo que nos dieron. Y algunos de ustedes tal vez ni hagan los discipulados lo más porque no pueden. Es demasiada iniquidad. Pero para eso el Señor nos tiene que ayudar. Termino. Gloria a Dios, digan algunos. Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Según la Biblia, mis amados hermanos, es obligación de los abuelos instruir a los nietos. Medio amén, escuché por ahí. Levánteme la mano, ¿cuántos abuelitos hay? Aunque se sientan viejos, ya son abuelos. 1, 2, 3, miren, qué bendición. Estamos creciendo. Pues ustedes que ya son abuelitos, tienen una doble responsabilidad, mis queridos abuelitos. Está escrito, tienen que instruir a sus nietos. Tienen que instruir a sus hijos. Y un día se dirá, la fe que hay en mí, porque mi abuelito me la enseñó. También me la enseñó mi mamá. Y ahora está en mí. ¿Se acuerdan de esa cita, verdad? Loida, Eunice y el apóstol Timoteo. La abuelita tenía fe. La mamá tenía fe. ¿Pero qué vino a hacer el nieto o el hijo? No fue un hombre con fe nada más. Fue un apóstol. ¿Algunos de ustedes, abuelitos, piensan que sus hijos sus nietos pueden llegar a ser apóstoles? Amén. Presidentes, vicepresidentes. Nos va bien, hermanos. Bien, termino con esto. Perdónenme que empecé espiritual y termine carnal. Escuché, la mayoría tal vez lo conocen, algunos tal vez no lo conocen. Es un jugador de fútbol que se llama Carlos Tevez. ¿Alguien lo conoce? Le preguntaron a este hombre, ¿qué hiciste con el primer salario que ganaste como futbolista profesional? ¿Y saben qué dijo él que hizo? Fui y compré 10 casas. Y saqué a todos mis tíos y a mis padres del lugar donde vivían. Y me los llevé a un lugar. Los convoqué a un asado. Ellos no sabían de lo que iba a pasar. Y en el asado, o sea, un churrasco, amén, les entregué a cada uno de ellos la llave de su casa. 10 casas. Nuestros hijos pueden llegar a hacer eso, hermano. No estoy diciendo que van a ser futbolistas, pero es que les va a ir tan bien que ellos pueden hacerlo. Amén. Amén. No lo vamos a hacer para que nos den, lo vamos a hacer para que ellos vivan lo que nosotros no vivimos. Amén. Que honren, que amen al Señor, pero el trabajo empieza hoy. Amén. El trabajo empieza hoy. Yo quiero una descendencia, si es posible, mejor que la de este hombre que vimos. Amén. Pero que, como está escrito, de los que me diste, ninguno se perdió. Así está escrito. ¿A cuánto nos gustaría decir eso? Amén. Entonces, pongámonos sobre nuestros pies, parémonos en la brecha, y nada de que yo ya les dije, pastor, ellos ya están grandes. No, hasta que no, nunca van a dejar de ser tus hijos. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, está escrito, aún hay mucha tierra por conquistar. Y tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Decimos amén? Amén. ¿Queremos orar? Amén. Quiero ver, pues, que quiero escuchar esa oración rugir por sus hijos. Amén.
Y nosotros, muchachos que somos hijos, sometámonos a la voluntad de Dios. Amén. Y Él hará. Amén. Él hará. Inclinemos nuestro rostro. Ahora, Señor.